Las alergias pueden empezar incluso desde niños muy pequeñitos y se considera que tiene cierta tendencia, a pesar de que no es una enfermedad hereditaria, sí es una enfermedad que crea tendencia. El paciente puede empezar con un problema de dermatitis atópica, puede pasar a un problema de rinitis alérgica y después algunos de ellos llegan incluso a ser asma bronquial. El problema de la alergia ha sido tratado desde muchos puntos, muchos tópicos terapéuticos, pero generalmente se trata a la alergia sintomáticamente. En los procesos agudos funciona muy bien, pero ¿qué pasa cuando el problema se vuelve crónico, en donde ya no solamente está ingresando la histamina como elemento que causa los síntomas de la alergia, sino que también ya empezamos a tener la inmunoglobulina E, que es un elemento que sensibiliza al cuerpo? ¿Qué es una alergia en general? Es una sensibilidad, es una hipersensibilidad del cuerpo, del sistema inmunológico, frente a un elemento normal de nuestra vida. De tal manera que el cuerpo empieza a rechazar a los alimentos, al polvo, al polen, a diferentes, un sinnúmero de elementos que se pueden volver cada vez alergenos. Esta lista no termina nunca y asimismo empezamos a dar a los niños antihistamínicos y antialérgicos. Cuando el proceso se vuelve en una alergia tardía, ya no un proceso agudo donde la histamina es el principal protagonista, sino que empieza a ser un proceso crónico, la alergia tardía, en donde ya tenemos que controlar otros factores como la inmunoglobulina E, y que la inmunoglobulina E presenta a los linfocitos T estos antígenos, y estos antígenos comienzan a ser considerados como enemigos. Entonces ya empezamos a tener una guerra contra elementos que son parte de nuestra alimentación o son parte de nuestra vida, como el pelo de nuestras mascotas, o como las alfombras, o como la humedad. Hemos visto incluso casos de niños en donde la alergia se presenta al frío, o la alergia se presenta al propio sudor del paciente, en donde ya tenemos un problema muchísimo más grave, en donde ya se empiezan a utilizar otros medicamentos gravísimos, mucho más tóxicos, como los corticoides y los antiinflamatorios. Entonces, ¿cómo entendemos la alergia desde el punto de vista de la medicina ortomolecular? Tenemos que entender que no es tan importante el desencadenante, porque si empezamos a tratar la alergia evitando los desencadenantes, tenemos una lista interminable, como dije hace un momento, en donde tenemos colorantes, polen, ácaros, frío, polvo, el sudor incluso, en donde solo los antihistamínicos o antialérgicos pueden dar un alivio transitorio. Nosotros estamos pensando en encontrar la causa de la alergia en el paciente. La causa de la alergia empieza por una sobrecarga tóxica, en donde el paciente o el niño, por ejemplo, empezó a comer muy temprano. Yo escucho que mis pacientes empiezan a darle de comer a niños de menos de un año, por ejemplo, harinas, o le empiezan a dar lácteos o leche entera en pacientes que todavía no están, su sistema inmunológico no está listo como para aceptar estos alimentos ya complejos. Entonces, ¿qué terminamos teniendo a futuro? Terminamos viendo niños alérgicos y empiezan las intolerancias, las alergias al gluten, a los lácteos, etc. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es encontrar la causa, qué es lo que ingresa dentro del organismo. Es más grave que lo que está afuera, porque estamos haciendo que los niños no puedan salir, por ejemplo, al campo, que no puedan alimentarse con alimentos que son naturales en la gente del campo, por ejemplo, o en la familia tradicional. Pero ¿qué está pasando? Que estamos teniendo problemas de alergia a todo momento. Y ahora, mucho más en Quito, que el aire está tan contaminado, y yo tengo pacientes que llegan de la costa, por ejemplo, y me dicen, doctor, no puedo respirar. Empiezo a tener un problema de hipersensibilidad bronquial o empiezo a tener un problema de asma bronquial. Adicionalmente, tenemos otros síntomas, por ejemplo, la migraña. Vemos muy frecuentemente niños que empiezan con dermatitis atópica
pasan a un problema de rinitis alérgica, pueden llegar a un problema de asma bronquial y terminan con un problema de migraña. En teoría diríamos que son patologías o entidades diferentes, pero no es así. La alergia, esta hipersensibilidad, también produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos y esto es lo que provoca la migraña en muchos de los casos. Por lo tanto, si encontramos la causa y podemos tratarla, podemos evitar que tenga síntomas en diferentes lugares, tanto la piel, dermatitis atópica, como las vías respiratorias, rinitis alérgica, sinusitis alérgica y asma bronquial, y como dije, también el problema de migraña. Y no se queda atrás todo el problema de la hipersensibilidad a los alimentos o la alergia a los alimentos. Por lo tanto, que la palabra clave para el tratamiento de la alergia y que dé un efecto definitivo se llama desensibilización. Dije hace un rato que la alergia se produce por una sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el paciente empieza a afectarle todos los alimentos o los elementos externos. Esta sensibilidad hace que su sistema inmunológico libere histamina, libere prostaglandinas, libere interleuquinas. La hipersensibilidad es lo que crea la alergia. Por lo tanto, el tratamiento se llama desensibilización. En la historia ha habido muchos tratamientos que se han intentado para la alergia, en donde se empieza, por ejemplo, a inyectar de forma cutánea los elementos en microdosis. Nosotros en medicina ortomolecular usamos esta inmunoterapia, pero en dosis bajas y de vía oral, de tal manera que el sistema inmunológico se eduque. Por lo tanto, empezamos primero desintoxicando elementos como los embutidos, como comidas con preservantes, comidas guardadas del día anterior, comidas calentadas en microondas, son elementos que producen una hipersensibilidad alérgica. Y estas son la primera causa de toxinas en el paciente. El segundo paso sería educar al sistema inmunológico desensibilizando al paciente. ¿Y esto cómo lo logramos? Lo logramos a través de pequeñas dosis, de utilizar una autovacuna. La autovacuna son pequeñas dosis de elementos que el paciente los tiene o causa alergias y que podemos lograr que él vuelva a tolerar y aceptar estos pequeños elementos de tal manera que se empiece a adecuar y empiece a aceptar. Desensibilización es lo único que puede permitir que un paciente alérgico pueda volver a tolerar. La tolerancia, recuerden que todos los alimentos para nuestro cuerpo son elementos extraños. ¿Qué hace que el paciente pueda tolerar los alimentos? Gracias a un mecanismo que se llama tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunológico permite que los alimentos ingresen y no los considera como extraños. Para que haya tolerancia alimentaria, necesitamos que la pared intestinal esté totalmente permeable, o mejor dicho, que la pared intestinal no esté permeable, que no permita que entren moléculas de más de 800 Daltons. Cuando la pared intestinal se altera, es decir, tenemos alteración de la pared intestinal, vamos a tener una hipersensibilidad que lleva a un problema de autoinmunidad o de inmunidad exagerada que logra o termina dando un problema de alergias. Por lo tanto, yo quiero contarles que la medicina ortomolecular puede ser el único camino real para no depender de medicamentos antihistamínicos, corticoides o antiinflamatorios que están bien en un primer momento. Recuerden que la medicina química es necesaria, pero no es eficiente cuando el proceso se vuelve crónico. Cuando el proceso se vuelve crónico ya necesitamos echar mano de la medicina ortomolecular, en donde tenemos que activar las enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa. Tenemos que activar o nutrir con glutatión al paciente. Tenemos que darle glutamina también. La glutamina es un aminoácido que permite que se forme inmunoglobulina A. La glutamina modula todos los
los procesos inmunológicos, evitando que el paciente llegue a una alergia. Además, tenemos que utilizar aminoácidos como cisteína, podemos utilizar aminoácidos como la glicina y que podemos ir modulando al sistema, ¿sí? El ejemplo clásico que doy a mis pacientes es un niño alérgico. Es como que usted compra un perrito y este perrito, que es una mascota que debe ser amable con el dueño, empieza a morder a las personas de la familia, empieza a dañar los muebles, empieza a afectar a la propia casa. Eso es lo que está pasando con su sistema inmunológico. No es que tiene bajas defensas. Yo conozco muchos pacientes que me dicen: doctor, es que mi hijito tiene bajas defensas, por eso está teniendo gripes a repetición o tiene moquitos en las mañanas. No es que tiene bajas defensas, tiene unas defensas que no han sido educadas, no han sido moduladas. Por lo tanto, la medicina ortomolecular permite modular al sistema inmunológico y podemos tener una verdadera curación frente a esta patología tan grave como son las alergias. Si te pareció interesante este tema, te invito a suscribirte en el canal para que veas más temas interesantes como este. Síguenos en nuestras redes sociales. Soy el Dr. Gustavo Roballo del Centro Médico Bioterra.